Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Mi querida familia, en República Dominicana estaremos los días sábado 26 y domingo 27 en un seminario. Cómo pasar del descontento al contentamiento. No se lo puede perder. Si usted tiene familia en República Dominicana, invítela. Si usted nos escucha desde la República Dominicana, allá lo esperamos. Nosotros estamos haciendo ya llegar lugar, horas, pero les anticipo con tiempo que hay que separar el cupo porque no conseguimos un salón muy grande para reunirnos y el cupo es limitado. Así que muy atentos, los espero. Voy a terminar el versículo 17 que me quedó del último segmento el día de ayer, hablando de la gravedad de la profanación de la iglesia, que dice la Biblia que se enfrentará a un juicio terrible. Y hay dos aspectos en los que la iglesia del Señor puede destruirse. Uno, por medio de los alborotadores, que obviamente lo que hacen es imposibilitar completamente que el Espíritu Santo obre dentro de la iglesia. Que esas actitudes de mala voluntad, de indisposición, de renegar, de quejarse, de reñir, de discutir y de dividirse, destruye la comunión espiritual de la iglesia. Y el otro aspecto es que obviamente esos alborotadores separan la iglesia, porque mantienen a toda hora una diferencia, porque son personas que tratan de sostener sus opiniones para sí mismos y por lo general su opinión está escrita en su corazón, en sus palabras, en su conducta y realmente su actitud testaruda de transmitir sus sentimientos obviamente convierte a la iglesia en un objetivo para desintegrarla en pequeños grupos. Dice la Biblia que la iglesia que va en ese sentido pues tenderá a dividirse y por ende a destruirse. Dice la Escritura claramente que debemos procurar la unidad. El Espíritu crea comunión espiritual y es donde nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que en vez de ser instrumentos de división, seamos instrumentos de crecimiento, piedras vivas para la iglesia del Señor. Vamos a pasar al siguiente segmento. Vamos a entrar hoy a 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros en Cristo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y mire que en este pasaje Pablo proporciona la causa original del problema de los corintios. ¿Cuál era? El orgullo. Era por lo que los conocían a ellos. Acuérdense que Corinto era un centro de cultura, búsqueda de lo intelectual. Algunas personas en la iglesia se estaban gloriando de formar parte de una sociedad altamente cultural y educada. Profesaban una sabiduría, pero acuérdense lo que aclara siempre la Biblia, una sabiduría del mundo, una sabiduría intelectual. Profesaban conocer más que la mayoría. Y esta actitud la llevaban a la iglesia, porque ellos profesaban comprender las escrituras y los caminos de Dios mejor que la mayoría. Se creían suficientemente sabios para juzgar el valor de los diferentes líderes de la iglesia. Se enorgullecían de su capacidad para juzgar la verdad y todo el tiempo estaban criticando a todas las personas en la forma en cómo predicaban, cómo ministraban, juzgaban la forma en que lo hacían, juzgaban el discurso, todo, obviamente,
nunca dejaron que la iglesia se pusiera de acuerdo. Al contrario, esta actitud hacía que se separaban y formaban grupos o partidos que parcializaban a la gente hacia Pablo, hacia Cefas, hacia Apolos, y algunos con un aire espiritual proclamaban sencillamente que eran de Cristo. Entonces miremos y analicemos versículo por versículo. Mire y verá que en el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Cuidarse del engaño de sí mismo. Hay un antecedente para este mandato que ayuda a que lo comprendamos mejor. Acuérdense que la iglesia de Corinto tenía algunas ventajas que no tenían otras iglesias, porque tenían acceso a las escrituras, disfrutaban las escrituras, disfrutaban la filosofía, la teología, se encontraban en una gran ciudad donde tanto la filosofía como la teología se fomentaban libremente y se analizaban abiertamente. Ellos tenían el privilegio de ser ministrados por algunos de los predicadores más extraordinarios, no solo de su época, sino de la historia: Pablo, Pedro, Apolos, y habían recibido una concesión inusual de los dones del Espíritu Santo que solo se mencionan en esta carta. Sin embargo, la iglesia de Corintios tenía un problema grave. Los corintios querían reconocimiento mundano, querían que se les conociera como personas intelectuales, educadas, capaces de comprender al mundo y a Dios. Y el resultado fue trágico, porque habían comenzado a hacer caso de sus propias ideas y racionalizaciones y a descuidar la voluntad y la palabra de Dios. Habían comenzado a exaltar su propia sabiduría y a exaltar a los hombres con una capacidad inusual. Habían comenzado a regir la vida de cada uno de ellos según sus propias ideas, en lugar de obedecer a la palabra de Dios. De un modo sencillo, estaban exaltando la sabiduría y las ideas de los hombres por sobre la sabiduría de Dios. ¿Y esto a qué los llevaba? Pues muy sencillo, mi querida familia. Ellos corrían el riesgo de destruirse a sí mismos y a la iglesia porque se estaban engañando a sí mismos. Si ve que normalmente es muy común que a veces a nuestros adolescentes les pase que ellos se crían en un ambiente cristiano y cuando llegan a la universidad y la sabiduría y el mundo les empieza a meter la sabiduría de este mundo, nuestros muchachos empiezan a colapsar en su fe. Nuestros muchachos empiezan a dudar de Dios. Empiezan a decir, pero es que ahora sí estoy conociendo la verdad. Es que aquí solo me han enseñado una partecita, porque eso es lo que el mundo hace, que trae y descresta con la sabiduría, con el conocimiento. Y entonces, por eso hay gente que después de que adquiere conocimiento, entonces no quiere la palabra de Dios porque le parece algo como por allá, como viejo, como antiguo, como de muchos años. Por eso es que Pablo, nosotros ya estudiamos la sabiduría del mundo en el capítulo 1 cuando empezamos esta carta, pero Pablo lo vuelve a esbozar aquí. O sea que es un tema preocupante, y yo creo que en el mundo de hoy más preocupante todavía. Hay gente que cree que por estudiar, por saber, por conocer, eso le va a cambiar la vida, y resulta que no, al contrario. Cuando yo tengo la oportunidad de ir a las universidades a compartir la fe, porque a veces nos vamos a las universidades a compartir la fe, a evangelizar, nos encontramos eso: personas llenas de conocimiento, personas que están en esa hambre y sed de la búsqueda del conocimiento. Pero ahí está, es que esa es otra manera en que el hombre está tratando de llenar sus vacíos, está tratando de completarse a sí mismo y de encontrar un propósito en la vida. Y por eso hay personas que a través de la historia han contado su testimonio de fe, diciendo cómo a través de la ciencia, la tecnología, la filosofía de este mundo trataron de alcanzar propósito y nunca lo alcanzaron. A eso es a lo que Pablo está advirtiendo. Y por eso la Biblia dice que no hagamos acepción de personas, porque si es que la Biblia está diciendo esto, por eso en la Biblia dice que no hay una persona sabia o erudita que sea más que otro, porque en el Señor lo que realmente vale es la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios está abierta para todos. ¿Eso está claro, mi querida familia? Yo espero que esté claro. Ahora, si vamos a los versículos 18 y 20 de esta carta de Primera de Corintios, en el capítulo 3 que estamos estudiando, ahí Pablo entra a definir la sabiduría del mundo. ¿Y aquí qué hace Pablo? Él dice que la sabiduría del mundo consiste en el raciocinio natural solamente, que
Obviamente lo que se trata es de conocer la verdad del mundo y de Dios, pero ¿por medio de qué? De la razón. Y los hombres reconocen fácilmente el problema del mal y del sufrimiento que hay en el mundo causado por cosas como desastres naturales, enfermedades, hambre, egoísmo, avaricia, violencia, lujuria, ira, accidentes, prejuicios. Incluso algunos hombres dedican sus vidas a la tarea de comprender y vencer los problemas del mal y del pecado en el mundo. Y se comprometen a descubrir la verdad del mundo y en algunos casos la verdad de Dios por medio de áreas tales como la ciencia, la educación, la tecnología, la religión. Pero no lo logran. Siempre fracasan. No importa cuánta sabiduría del mundo y esfuerzo se invierten en tales empresas. El hombre nunca logra vencer y controlar el mal ni descubrir a Dios. Sucede lo siguiente. Cuando una iglesia comienza a acercarse a Dios y a los problemas del mundo por medio de la sabiduría del mundo, el resultado es trágico, porque la iglesia toma un camino que destruye su testimonio y lo vuelve inservible en el reino de Dios. Y ese fue el camino que tomó la iglesia de Corinto. Es el camino que con frecuencia toman muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se supone que a la evangelización, pero todo lo que utilizan para la evangelización son métodos e instrumentos del mundo que, como no son manejados con sabiduría, los llevan a usar la lógica de este mundo, y ahí es donde no tiene sentido. Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Durante muchos años me invitaron a dictar seminarios y conferencias en empresas, y en muchas de ellas me encontré que me decían, recuerde que en esta empresa está prohibido hablar de Dios. Usted tiene que dar sus seminarios basados en la motivación, en el liderazgo y en el trabajo en equipo. Y yo tengo que decirles aquí, y de eso se trata el testimonio. Muchas veces me paré en auditorios a dictar esos seminarios y la gente decía, qué rico, muy, muy bueno, muy agradable, muy bonitas palabras. Pero con el tiempo el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo en ese lugar? Una conferencia la puede dictar cualquiera. Un seminario lo puede dar, de motivación o liderazgo, lo puede dar alguien mejor que tú. Donde yo te coloqué fue para ir a hablar la palabra de Dios, la que sana, la que transforma, la que no utiliza la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de la palabra de Dios para transformar y liberar los corazones. Hasta ese día dicté seminarios en las empresas donde no me dejaran hablar del nombre del Señor. No tenía sentido. De pronto muchas veces me di explicaciones diciendo, es un método de evangelizar, cuando la gente se me acerque yo les voy a hablar personalmente de Dios. Pero para mí, ahora lo estoy hablando a título personal. Tal vez algunos lo hagan y lo estén haciendo con ese sentido, pero les estoy contando mi experiencia personal, la que Dios me dijo a mí. Y con eso trato de explicar lo que estamos hablando en este punto. Que cuando una iglesia empieza a tratar de resolver los problemas, pero usando los problemas de este mundo, no está haciendo nada. Mire, ¿por qué la sabiduría mundana no logra comprender la verdad del mundo y de Dios? Por 3 razones. Bueno, muchas, yo voy a hablar de 3. Y lo dice en estos versículos, y acuérdese que nosotros lo analizamos en el capítulo 1 de Corintios, en los versos 19 al 20. Primero, porque acuérdese que la sabiduría del mundo es superficial. Solo se cree, y la palabra cree significa pensar. En el griego es una palabra que es dokei, y dokei significa pensar. Y el hombre se cree sabio y creativo, conocedor e inteligente, y cree que tiene una idea de concepto de lo que es Dios y lo que es la verdad. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estos hombres, que son bastante sabios y conocedores en cuanto a cómo manejar su vida y sus asuntos, realmente están rechazando la verdad de Dios. Ellos, en su conocimiento superficial, en su sabiduría del mundo, solo aparentan ser sabios. Y eso se ve claramente. ¿Por qué? Porque en ese aparente sabiduría que ellos manejan, por ejemplo, ellos creen, pero creen que Dios existe, que Dios es una persona que puede entender todas las cosas, pero no le rinden su corazón como Señor y Salvador. Imagínense pues,
Por eso es que la sabiduría del mundo no lleva a la gente a Dios. La gente cree en Dios, pero Santiago lo dijo, los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no se rinden. La sabiduría del mundo no puede interpretar a Dios ni hablar de Dios porque el hombre no ha visto jamás a Dios. Nunca. Y solo se entiende a Dios por medio del Espíritu de Dios. Lo estudiamos en el capítulo 2, cuando decimos que ¿quién conoce la mente del Señor sino el Espíritu del Señor? Y que el hombre natural no percibe y no conoce las cosas que son del Espíritu. De la única manera que se puede conocer a Dios es que Dios se revele al corazón. De la única manera que se puede conocer la verdad de un mundo perfecto es que Dios la revele. Y en eso consiste este pasaje. Cualquier sabiduría que trate de conocer a Dios aparte de su revelación es superficial. Es un hombre que solo cree que es sabio y que es sabio en asuntos mundanos, pero no conoce la verdad. Y acuerde lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Colosenses 2:8 también lo dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. Y Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Tremendo lo que dice la Biblia. El otro aspecto relevante es que la sabiduría mundana no es la verdadera sabiduría. ¿Usted cree que es sabiduría cuando Dios le dice al hombre que Él ama al hombre, Él ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo? ¿Usted cree que es sabiduría del mundo decir que Dios tuvo que ocuparse del problema del mal y permitir que su Hijo muriera en la cruz por los pecados del mundo? ¿Usted cree que el mundo llama a sabiduría hablar del hecho de que el corazón del hombre tiene que cambiar a fin de que se reconcilie con Dios y viva en paz? Hablar de ser salvo, de nacer de nuevo, de ser creado como una nueva criatura, de que el Espíritu Santo more en nosotros y resucitar algún día. ¿Usted cree que eso es sabiduría para el mundo? No, eso es locura para el mundo. Eso es locura. Y otro aspecto relevante, la sabiduría del mundo es insensatez para Dios. Y eso lo dice claro el versículo 19. Y es insensatez porque el mal, el egoísmo y el pecado sí existen en el corazón del hombre. No importa quién sea la persona. El corazón de esa persona tiene dentro de sí la semilla del pecado, de la corrupción, del deterioro, de la descomposición. Todos los hombres pecan y mueren. Entonces, es insensatez porque solo hay una forma imaginable de que una criatura pecadora e imperfecta pueda ser acepta ante un Dios perfecto. Y es que el Dios perfecto tendría que amar tanto a la criatura pecadora como para aceptarla. Increíble, esa es la verdad de la Biblia. Entonces, ¿sí ve por qué? Claro, es que uno no puede explicar la Biblia con la sabiduría de este mundo, porque ahí es cuando la gente nos llama fanáticos, místicos que creemos en la Biblia. Y por eso es que el mundo nunca podrá resolver las cosas de este mundo usando la sabiduría que hay en él. Padre, yo bendigo este día, bendigo esta mañana, bendigo tu palabra, bendigo a cada oyente de Maná y te ruego y te suplico que nosotros logramos entender la sabiduría y la revelación de las Escrituras, porque es el único método de ver un mundo totalmente diferente. Gracias te doy por este día y por este tiempo. Yo te pido que cada día nos ajustemos a la sabiduría de Dios, a la sabiduría que del cielo viene para hacer las cosas conforme a su voluntad y a su plan perfecto. Te entrego este día, nuestras actividades, te entrego nuestro diario vivir para que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada, para que cada día el amor de Dios esté sobre nosotros y nos pastoree. Dios les bendiga y los guarde, su presencia les acompañe. Les espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 9, del 36 al 42.
La razón por la que estamos vivos es para tener una relación de intimidad con nuestro Padre. Que tus actitudes, acciones y pensamientos glorifiquen a Dios cada día. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.